Imagina un mundo envuelto en la mística de sus propios orígenes, donde el viento susurra secretos ocultos a través de los tiempos, y las estrellas parecen contar historias que trascienden las fronteras de lo conocido. Prepárate para embarcarte en un viaje hacia lo desconocido. Un viaje que nos llevará hasta el corazón de un legado ancestral, la Biblia etíope, un tomo venerado y a menudo envuelto en un halo de misterio, que promete revelarnos la verdadera historia de Adán y Eva, desde las calles bulliciosas de Addis Abeba hasta los remotos claustros monásticos del altiplano etíope. El texto sagrado conocido como la Biblia etíope esconde en sus páginas relatos que durante siglos han permanecido ocultos al ojo occidental. En esta dimensión casi atemporal, circunscrita por valles verdes y cielos eternos, vamos a desenmarañar un relato que cambiará para siempre nuestra percepción de los primeros días de la humanidad. ¿Qué secretos guarda esta espiritualidad ancestral sobre el jardín del Edén? ¿Y cuáles son las verdades que desafían la narrativa convencional de la creación según el Génesis? Quizá hayas oído hablar del Kebra Nagast, un texto tan venerado en Etiopía como el mismo aire que respiran sus devotos. Entre sus relatos conspicuos sobre el Arca de la Alianza y la Reina de Saba, surge un relato alternativo y fascinante sobre la creación. Si el Génesis nos presenta una visión ya de por sí mística, la Biblia etíope ofrece una representación aún más tangible y críptica de los comienzos del hombre y la mujer. Aquí no solo nos enfrentamos a una versión diferente de la caída, sino a una intrincada red de alegorías y revelaciones que exigen ser descifradas. Para empezar, en el libro de Adán y Eva, parte del corpus apócrifo, encontramos un relato que parece resonar diferente. Este libro nos adentra en la vida de la primera pareja después de ser expulsada del Edén, una narrativa que nos permite entrever cómo lidiaron con las desdichas humanas como nunca antes se había contado. ¿Cuál fue el precio que debieron pagar por su desobediencia? ¿Y qué sabiduría dejaron tras de sí para las generaciones venideras? El misticismo inhóspito de este relato responde estas preguntas con una claridad que bien podría azuzar las brasas de nuestras propias creencias. Nuestro propósito aquí no es simplemente redescubrir una historia, sino explorar el porqué de sus disonancias y resonancias con lo que hasta ahora conocemos. Esta búsqueda puede que nos lleve a replantearnos las bases mismas de nuestra fe, invocando una reflexión espiritual y emocional que trasciende el mero acto de creer, elevándonos a los reinos de lo sublime e inexplorado. Así que, ¿nos acompañarás mientras abrimos las puertas de lo arcano y navegas a través de estas aguas apaciblemente oscuras en busca de la verdad? Imagina adentrarte en un antiguo templo que resuena con cantos sagrados, donde uno puede casi percibir el susurro de las páginas que, al ser tocadas, liberan relatos nunca antes oídos, una dimensión alterna de la crónica del Edén. Los textos extra-adánicos. Desde el instante en que Adán se encontró solo bajo el firmamento estrellado, hasta el día en que Eva probó la fruta prohibida, estos textos nos sumergen en un mundo donde el intercambio entre lo humano y lo divino parece más tangible y visceral. Las palabras bailan con un ritmo clandestino, sugiriendo que en el Edén hubo secretos, encuentros furtivos con ángeles y sombras pasajeras que apenas rozan nuestra historia común. En estos manuscritos, Adán y Eva no solo son protagonistas, sino también testigos de un universo cuajado de enigmas y celestialidades, desafiándonos a replantear lo que creíamos conocer. Desde sus encuentros con seres de luz hasta los susurros de promesas en medio de la penumbra del exilio, estos tomos secretos son un eco que resuena, una invitación a ver más allá de lo evidente. Solo aquellos que se atreven a explorar estos textos extra-adánicos pueden empezar a desentrañar las sutilezas de una historia sagrada que aún guarda celosamente misterios de milenios. En lo profundo de la vasta y enigmática tradición etíope, reside un tomo cuya existencia en la Biblia etíope desconcierta y seduce por igual a los exploradores espirituales. El libro de Enoch. Este manuscrito antiguo, oscurecido por las sombras del tiempo y venerado por su extrañeza, despliega un tapiz de narraciones que cruzan los umbrales terrenales y celestiales. Atrévete a adentrarte en sus páginas, donde se revelan arcanos sobre los misteriosos descendientes de Adán y su inquietante conexión con los ángeles caídos, aquellos seres de luz desterrados por sus transgresiones. Imagina la impactante revelación contenida en este texto: una asamblea celestial perturbada, un concilio de seres alados que contemplaban con gran admiración a las hijas de los hombres. El relato del libro de Enoch nos lleva a un precipicio de lo sobrenatural, donde lo mundano y lo divino se entrelazan en un destino común. ¿Qué secreto irrumpió en sus corazones resplandecientes, desencadenando su caída desde los cielos hasta las profundidades de la tierra? Enoch,
El preeminente intermediario entre el cielo y la tierra teje con palabras un puente hacia lo desconocido. Descubre cómo fue testigo de sus pruebas, guiándolos hasta un destino teñido de misterio y abismo. Sumérgete con nosotros en este legado oculto, donde cada hoja murmura con las voces de ángeles y la humanidad. Prepárate para cruzar el umbral hacia lo insólito, y permite que el libro de Enoch revele sus secretos ocultos a aquellos valientes lo suficiente para escuchar. En el vasto y misterioso tapiz de las tradiciones ancestrales, la narración etíope sobre el origen de Eva se despliega con un encanto místico que invita a la reflexión profunda y a la curiosidad insaciable. Imaginemos por un momento un paisaje antiguo, donde el viento susurra secretos de tiempos inmemoriales y el cielo parece estar tejido con las historias de los ancestros. Es en este escenario donde surge una historia distinta, un relato que difiere de las versiones más conocidas, añadiendo colores vibrantes a nuestro entendimiento de la creación de Eva. Según la mitología etíope, Eva no solo es formada como compañera de Adán, sino que su creación está impregnada de un propósito místico más profundo: traer equilibrio y armonía al mundo recién nacido. Se dice que Dios, al observar la soledad de Adán, no solo busca crear una ayuda, sino un alma gemela que abrigue en su corazón la sabiduría de la tierra y el cielo. En este relato, Eva no es simplemente una parte de Adán, sino un ser que contiene en su esencia el aliento del universo. El misterio se teje aún más cuando descubrimos que, en esta narrativa, Eva es creada junto con un secreto celestial, una canción oculta en su espíritu conocida solo por Dios y los ángeles. En un giro sorprendente y mágico, el propósito de Eva no se limita a complementar a Adán, sino a ser el vínculo entre el mundo celestial y la tierra, una mediadora de fuerzas invisibles destinadas a entrelazarse como hilos de un tapiz cósmico. Así, la narración etíope nos invita a mirar más allá de lo evidente, a explorar las profundidades de un cuento donde Eva no solo nace para acompañar, sino para iluminar el sendero hacia un entendimiento más elevado del amor divino y la creación. En este relato queda en manos del oyente descifrar los secretos de esta antigua canción. ¿Acaso sigue resonando en los corazones de la humanidad? La respuesta yace en el misterio que solo la fe puede revelar: la caída del hombre. Ese evento lleno de misterio que nos dejó con más preguntas que respuestas, ha sido objeto de innumerables análisis a lo largo de los siglos. Imaginemos por un momento el Edén no solo como un jardín de delicias, sino como un teatro donde se escenifica el drama cósmico de la humanidad. En la quietud del huerto, donde el viento susurraba secretos ancestrales entre las hojas, se erige el árbol del conocimiento, un enigma envuelto en luz y sombras. La Biblia etíope, un texto que ofrece vislumbres que desafían las narrativas tradicionales, nos revela un cuadro más expansivo y misterioso de este suceso. Aquí, el árbol del conocimiento no es solo un emblema de la tentación, sino que, cargado de simbología arcana, cuenta una historia diversa. Según los antiguos textos etíopes, al morder el fruto prohibido, Adán y Eva no solo desobedecieron, sino que sus mentes se abrieron a un universo de conciencia que antes les era vedado, como si el árbol fuera una puerta o estado del ser. Recordemos el escalofriante pasaje del Génesis: entonces serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La Biblia etíope nos sumerge aún más en la psique de esta promesa serpentina, desglosando un simbolismo que nos invita a cuestionar qué verdaderos poderes escondía este fruto. Y más esencial aún, cómo transformó a la humanidad en esta búsqueda incansable de conocimiento. Los ecos de aquella elección perdida resuenan en la eternidad, dejándonos a merced de un legado incompleto, pero lleno de potencial. Con estas ideas, el árbol del conocimiento se convierte no solo en una fuente de desventuras, sino en el emblema de un destino inexplorado y místico. En ese momento, en aquel primer mordisco, el velo entre lo mortal y lo divino se rasgó ligeramente, revelando un horizonte lleno de preguntas aún no formuladas. Este relato invita a reflexionar sobre los misterios ocultos de nuestra existencia y el eterno deseo humano de conocer lo desconocido, enviándonos a un viaje en la historia que es tanto nuestro origen como nuestro destino. Imagina por un momento el Edén, ese paraíso perdido donde todo comenzó. Visualiza a Adán y Eva, no solo caminando entre el susurro de los árboles y el reflejo cristalino de los ríos, sino también conversando con seres de luz y misterio, aquellos que trascienden lo humano. En estos diálogos se entretejen palabras de sabiduría y advertencia, mensajes de esperanza y misterio, como si el universo mismo susurrara secretos divinos a través de estos mensajeros celestiales. Uno podría preguntarse: ¿cómo eran esas conversaciones? ¿Eran acaso advertencias veladas sobre las tentaciones del futuro o revelaciones proféticas sobre el destino del hombre? Imagine la posibilidad de un intercambio entre lo frágilmente humano
y lo eternamente celestial, un diálogo que no solo formó la conciencia de nuestros primeros padres, sino que también reverberó a través del tiempo en un lenguaje. Más allá de las palabras, el eco de aquellos encuentros parece resonar hasta nuestros días, envuelto en una capa de misterio que se niega a ser descifrada completamente. Al profundizar en el simbolismo de esas interacciones, nos encontramos con un caleidoscopio de interpretaciones y significados que continúan inspirando, desafiando y asombrando a millones. Estas conversaciones no fueron meros encuentros, eran puentes entre lo divino y lo terrenal, dibujando un cuadro complejo de moralidad y propósito. Cada palabra y silencio compartido contenía un significado oculto, pulsando con promesas y advertencias que hasta ahora nos invitan a cuestionar y reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestra existencia. En el inicio de los tiempos, en un jardín de inefable belleza llamado Edén, ocurrió un evento que resonaría a través de las eras: el pecado original. Un relato que no solo es una historia de desobediencia, sino una narración cargada de enigmas ocultos que alteraron para siempre nuestra comprensión de la humanidad y la divinidad. ¿Qué significan realmente estas acciones? Según el Génesis, Eva, tentada por la serpiente, muerde la fruta prohibida, pero no es solo una historia de tentación, sino una rica metáfora sobre el conocimiento y las elecciones, las llamas internas que impulsan o consumen nuestro ser. Desde el momento en que Adán y Eva dieron ese fatídico paso, no solo cambiaron su destino, sino que se tejieron las complejidades del libre albedrío y el castigo. La humanidad adquirió el conocimiento del bien y el mal, y con ello, el abrumador peso del pecado. Pero aquí yace el misterio. ¿Podría este acto de desobediencia también ser un camino hacia la eventual redención? En la penumbra de la culpa emerge la luz del perdón, una paradoja tan intrigante como el mismo Edén. La historia del pecado original no es solo sobre la caída, sino también una pregunta eterna sobre lo que significa realmente ser humano y buscar lo divino. La narrativa se entrelaza con la redención, sugiriendo que de alguna manera perder el paraíso fue necesario para aprender el camino de regreso a él. Imagina un momento en el Edén donde las hojas susurraban historias olvidadas y el aire estaba impregnado de misterio puro. Adán y Eva, los primeros seres humanos, no solo fueron testigos de la creación, sino también receptores de secretos celestiales apenas susurrados por el viento. En noches iluminadas solo por las estrellas, se dice que una presencia, etérea y poderosa, reveló visiones que iban más allá de cualquier profecía registrada en los textos que conocemos. Estas visiones no eran simples predicciones, sino enigmáticos fragmentos de un destino reservado para toda la humanidad. Un mosaico cósmico cubierto de símbolos y mensajes que solo el corazón podía descifrar. Podrían haberse visto a sí mismos en una tierra que aún no era pisada por el tiempo, o quizás escucharon el murmullo de generaciones futuras hablando de redención y eterna búsqueda. Estas profecías, tan sublimes y apartadas de las versiones comunes, hablan de una humanidad que trasciende el polvo y se lanza hacia la eternidad, siendo este relatado solo a su oído. Un destino que sugiere un trascender de lo meramente terrenal hacia un propósito en el que cada ser humano desempeñaría un papel esencial en una danza cósmica. Sin embargo, estas visiones, como un río bajo la sombra de un bosque, se desvanecieron en el crepúsculo de sus mentes, dejándolos con la tarea de buscar, descubrir y finalmente entender. Tales profecías se convierten en susurros en el viento, esperando ser redescubiertas por aquellos que escuchan con el corazón abierto y el espíritu dispuesto. ¿Estamos preparados para descifrar estos antiguos enigmas? Cuando Adán y Eva cruzaron el umbral del Edén, dejando atrás el paraíso perdido, comenzaron una nueva existencia llena de desafíos y enigmas que pocos se atreven a sondear. La frágil luz del amanecer iluminó un paisaje desconocido, un mundo donde cada hoja, cada sombra, podía esconder secretos nunca antes revelados. ¿Cómo se adaptaron a un terreno inhóspito, donde la magnífica abundancia del Edén se había desvanecido como el eco de un sueño? Imagina a Adán, quien alguna vez caminó tranquilo bajo los árboles del Edén, ahora encontrando el suelo áspero y la tierra, que antes daba frutos generosos, requiriendo arduo trabajo y sudor de su frente. Fue en esa transición donde aprendió a comprender el dolor del esfuerzo y el placer de lograr, o quizás se abrió ante él una grieta en la realidad, un misterio del sufrimiento humano que buscaba desesperadamente resolver. Mientras tanto, Eva, quien había dialogado con la serenidad del jardín, se enfrentó al vasto silencio del mundo exterior. Cada crepitar en la oscuridad, cada sombra entre los árboles, encerraba en su corazón la melodía inquietante de lo desconocido. Las estrellas, como ojos antiguos y sabios, parecían observar con un conocimiento insondable, sugiriendo que su destierro era solo el inicio de una narrativa más grande, más arcana, que ni siquiera ellos podían comprender del todo. Así,
Día tras día, Adán y Eva tejieron una nueva historia en el telar del mundo, una trama hecha de redención y descubrimiento en la vasta e indomable expansión que los rodeaba. Y en sus corazones, un susurro divino les recordaba que incluso en el exilio, podían encontrar pedazos de Edén esparcidos en las tierras de su nuevo hogar. A través de los siglos, la interpretación de los textos sagrados ha sido un laberinto de significados ocultos y luces contradictorias. Cada giro en este intrincado laberinto revela una nueva perspectiva sobre la creación misma y el lugar místico que ocupan el hombre y la mujer en el vasto tapiz del cosmos. Imaginemos por un momento a antiguos eruditos, reunidos a la luz tenue de las velas, sumidos en discusiones apasionadas sobre la esencia del universo. Susurros en lenguas olvidadas llenan el aire mientras descifran líneas que parecen cambiantes como un espejismo en el desierto. Un pasaje que para algunos es una simple declaración de hechos, para otros se convierte en una alegoría cargada de simbolismo espiritual. Estas diferencias de interpretación son como puertas cerradas en un antiguo templo, cada una con la promesa de revelar profundos secretos sobre nuestra existencia. La diversa interpretación teológica no solo moldea las creencias personales sobre la creación, sino que genera ecos en las grandes catedrales del pensamiento humano, afectando desde los sermones susurrados en pequeñas capillas, hasta los escritos formales que forjan la estructura de las grandes congregaciones. Así, como en una danza cósmica, se nos invita a participar en el misterio del entendimiento, buscando pistas dejadas por aquellos que vinieron antes y atreviéndonos a forjar nuestras propias interpretaciones bajo la luz mística de las antiguas escrituras. Imagina, si puedes, un jardín vibrante, rico en tonalidades de verdes y dorados, bajo un cielo que parece pintado al óleo. En este idílico rincón del universo, Adán y Eva no eran simplemente habitantes. Eran los primeros interlocutores en un coro de criaturas que, hasta el día de hoy, despiertan la curiosidad y el asombro. Cada susurro del viento entre las hojas no era un simple gemir del aire, sino un lenguaje, una música que resonaba con los latidos de un paraíso vivo. Las escrituras nos brindan destellos de esta interacción celestial, pero ¿qué secretos se ocultan todavía tras el velo del tiempo? Desde el rugido del león hasta el murmullo del riachuelo, cada sonido tenía un propósito, cada movimiento una función en ese baluarte de armonía. Adán, con una mente sin las barreras impuestas por siglos de separación, podía entender el alma de cada criatura. Imaginen a Eva conversando con el ciervo, compartiendo sus inquietudes sobre los misterios del bosque. El lenguaje no era limitado a palabras, era una danza de energía, de miradas y gestos. En el jardín del Edén, la frontera entre lo humano y lo animal era más una línea difuminada que una división estricta. No había miedo ni amenaza, solo la calma tranquila de una coexistencia divina. ¿Acaso los susurros de aquellos encuentros todavía resuenan de alguna manera en las criaturas de hoy? En el instante eterno donde Adán nombró a cada criatura, ese eco de comprensión y unidad entre toda la creación estableció un vínculo que aún podríamos desear comprender. ¿Acaso nuestras almas no anhelarán recuperar ese diálogo perdido? La respuesta a esta pregunta puede ser el misterio más bello de todos. Suscríbete para más contenido.